Mi gente, súper chéverísima, una vez más con ustedes su amigo Laín Domínguez, el que siempre se distingue, presidente de World Picó y director del Bonche Picotero. Y contamos con el apoyo de Edgar McDaniels, asesorías contables y la oficina musical. Y el turbo que está de moda, el Saoco Turbo, el titán de la salsa, música y calidad. Y hablando de pick-ups, hablando de verbenas, hoy nos encontramos con un personaje muy importante, uno de los socios fundadores de un club muy famoso que hubo en la ciudad de Barranquilla, en el barrio de La Victoria, en la década del 70, como lo fue Maquebos Club. Se trata nada más y nada menos que de Gene Orozco, y él nos va a contar la historia, cómo nace el club, quiénes conformaron ese grupo de personas que iniciaron ese tremendo club, cuál fue el primer picó que tocó allí, cuáles fueron esos duelos fabulosos que hicieron con esos acontecimientos de la época de las batallas picoteras, de la potencia, de la música. Y esos viernes famosos, los viernes de Pijuán, viernes de Maquebos, donde se podía disfrutar de música adulta, música brava, donde mucha gente disfrutó de los famosos mambotes y de los exclusivos del Gran Pijuán. Gene, buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Hola, muy buenas tardes, oye. Estamos bien, gracias a Dios, aquí recibiéndote, y un placer para mí recordar toda esa buena época, la época que se divertía uno sanamente y todo era familiar. ¿Para qué te digo? Eso era fiestas familiares, si se puede decir, aun cuando eran verbenas con pagado y todo, pero era maravilloso, la verdad. Esos buenos años. Yo te diría que un poquititico más atrás, pero vamos a hacer un número plano, el 70, los 70. Okay. Vamos a Cuéntenos quiénes conformaban el grupo de Maquebos Club. Maquebos Club fue conformado por un grupo de muchachos en esa época, entre ellos estaba yo. Conformábamos primero un equipo de fútbol. Okay. Teníamos un equipo de fútbol muy famoso en La Victoria, se llamaba Club Deportivo La Victoria, con un apoyo de un personal adulto, gente que trabajaba en empresas públicas, trabajaba de ahí, de ese equipo de fútbol. Hicimos como una noche de esquina, una noche de bordillo. Estábamos en el bordillo y entonces nos pusimos de acuerdo, vamos a hacer un baile de carnaval o algún baile, un club. Bueno, nos fuimos a unos amigos, entre ellos estaba una amiga mía, se llama Marlene Martínez. Ella siempre anduvo pendiente a nosotros y fue muy buena amiga. Y nos reunimos por primera vez en su casa. Estando en su casa, pusimos la idea que queríamos hacer algo para los clubes, como estaban ya los clubes en esa época en auge. Empezamos a hablar del club. Necesitábamos fondos. Claro que sí. Al hablar de fondos, entonces empezamos a hacer rifas y tal, para hacer los primeros fondos, y conseguimos fondos. Pero una de las tantas reuniones, llegó el momento de ponerle el nombre al club. El nombre del club. ¿Qué le ponemos esto? ¿Qué le ponemos lo otro? Marlene dijo, bueno, ahora mismo hay un evento, no sé en qué parte del mundo, que se llaman las macabiadas. Macabiadas. Las macabiadas. ¿Por qué no le ponemos maquebos? Que tiene como una similitud a unos eventos que se está viviendo a nivel, no sé si serían panamericanos, pero era a nivel, era algo grande, algo sí, grande. Sí. Entonces lo llevamos a votación, porque habían diferentes, no, que vamos a ponerlo así, no, que lo llevamos a votación. Dicho nombre fue ganado por voto. Por mayoría. Maquebo, sí, por mayoría. Maquebo. Listo. Buscamos sede donde vamos a hacer el primer baile de Maquebo, la primera verbena de Maquebo. Que me recuerdo yo, la primera verbena de Maquebo se hizo en la calle 14, en la 14 con la 40. ¿Y qué sería eso? Había algo que se llamaba, un señor que se llamaba Cañavera. Él tenía un aserradero en toda la esquina, como a 2 cuadras. El que vive en la Victoria sí sabe quién es Cañavera. Como una cuadra hacia la derecha estábamos Maquebo, a casa de un policía que nos las alquilaba, desocupaba todo y toda la mueblería y todo lo metían en un solo cuarto. Okay. Ese dicho cuarto teníamos que meter todo
y limpiar todo para cuando se acabara la fiesta. Ahí comenzaron los maquebos, en la casa del señor policía, no me acuerdo el nombre, pero era un policía, muy bueno. Es un dato muy importante. Habían personas en esa época que tenían varias casas y las alquilaban para hacer verbenas. Les salía más rentable alquilar una casa semanalmente que meter unos inquilinos mensual. Entonces muchas personas tenían eso como negocio, tenían casas inmensas con esos patios grandísimos. Correcto. Y se alquilaban y tenían una renta semanal. Era más rentable para ellos hacer esa clase de negocio con las verbenas. Correcto. Me recuerdo que el primer picó que nosotros pusimos ese día ahí, porque tuvimos a partir de esa época que ir a... Porque en esa época se rejaba el frente de la casa con unos sunchos que se conseguían en el barrio abajo en la Bavaria. Con cachete, que le llamaban cachete. Yo no sé cómo se llamaba eso. O sea, eran unas láminas que sacaban las checas y ok. quedaba la lámina. Entonces esa vaina se hacía una estructura de madera y se ponía la gente, se podía mirar. Asomaba, Se podía asomaba. mirar por ahí, por intermedio de los huecos. Ok, eso se conseguía en el barrio abajo. Hacíamos la reja esa, la corraleja, si se puede decir. Claro que sí. Entonces yo me recuerdo que los primeros pasos fue que cogíamos la cerveza toda consignación. Okay. Y nos daban 40, 30 cajas de cerveza y las vendíamos. Y si no las vendíamos, pues teníamos el chance de devolverla. De devolver lo que no Devolver lo que no. Esa fue la primera fiesta. Todo fue a consignación, todo. Y eso se llenaba. Teníamos un patio en esa casa inmensa. Eso era un patio grandísimo. Y de cuartos teníamos 1, 2, 3 cuartos. Imagínate. 3 cuartos, que eso era oficial. La cocina se dejó para el DJ que le llamamos. Por la mesa. Al picotero. Picotero. El picotero se le llamaba antes, al picotero. Y eran unos monstruos. Era como, los picoantes eran unos monstruos grandotototes. Bueno, comenzamos con el coreano. El primer baile fue Sí. con el coreano, de Concesión Hernández. Exacto, él tenía ahí en el barrio El Carmen 18,50, creo que en toda la Sí, esquina, claro. frente a un teatro que se llamaba el Teatro Águila. Teatro Águila, exactamente. Ellos tenían la cantina, Claro que sí, que claro. se llamaba El Coreano. El Coreano Club. Que ahí estaban ellos. Yo viví por ahí, entonces como yo vivía por ahí, conocí a César, mi amigo César, todos los hijos de ellos. Entonces llegamos allá, lo contratamos, teníamos que darle la mitad de salida. Nosotros teníamos ya la rifa que hacíamos, le dimos y apenas se terminaba la fiesta teníamos que darle el otro resto. Bueno, en esa época una verbena costaba 2,50 la entrada. Imagínate. 2,50 pesos la entrada. Éramos cuántos miembros conmigo. Estaba Rafael Chávez, Jorge Linero, su hermano, ahora no me acuerdo, Jorge, otro linero. Estaba Jairo Bolívar, mi persona. Me falta uno, éramos 6. Y Patilla. Jaime Patilla. Patilla, cachaco pero barranquillero. Pero no se le quitó el dialecto cachaco, es una vaina jodida. Éramos los miembros Cachaco con espíritu quillero. No joda, barranquillero como ese, cachaco, pero bueno, ahí comenzamos. Cuando ya tuvimos, yo diría, como 5 o 6 verbenas. Pero ese primer baile fue todo un éxito, me imagino. Bueno, es muy importante esa. En esa época nosotros hicimos un baile casi familiar, por no decir familiar, porque mandamos a timbrar tarjetas bien finas. Ya. Maquebos Club presenta este viernes o sábado, el día que se fuese a presentar, al coreano de Concepción Hernández, comenzando a las 7 de la noche. Quedan invitados, pero unas tarjetas bien finas. Miembro fulano, pues, nosotros. Entrada, 2,50 la entrada. Okay. Presentación del Maquebos Club. Esa fue la primera verbena y después seguimos la misma tónica de imprentar, ¿no? Se dice, imprimir tarjetas De invitación. de invitación. ¿Cómo las hacíamos? Por decir, el próximo domingo o el próximo sábado o el próximo viernes íbamos a tener al Concord
de Tommy Wong, Tony el Wong. chinito, al Concord. Pero el Concord, este sábado, por decir, este sábado estaba tocando. Y nosotros íbamos a hacer, o el domingo de la otra semana. La otra semana. Entonces, donde estaba tocando el Concord, llevábamos las tarjetas. Y invitaban a la gente. La gente con la etiqueta que decía, Maquebo Club se presenta el día tal con la presentación del Concord, donde estaba tocando el Concord. Claro, claro. Ahí llevábamos la tarjeta y llevábamos ¿cómo se llama? Un acetato grabado como un jingle. Un jingle. Un jingle, Maquebo Club, se presenta el otro sábado con Tony Wong, El picó que estaba tocando esa noche, lo grabábamos para que lo pusieran ahí y supieran cuál era la próxima verbena. Ese era La propaganda ese era el oficial. tipo de publicidad que se hacía en Esa esa era la época. publicidad. Y entonces también teníamos, gracias a Dios, la colaboración, para que te miento, de Lucho Altamiranda, teníamos la colaboración de Miguelito Char, teníamos la colaboración de Miguelito, Lucho Altamiranda, ¿cuál era? El cañonero de la salsa. Luis Arias. Luis Arias, toda esa gente siempre nos Andy apoyó. Pérez. Andy Pérez, precisamente, sí. Y entonces ellos nos colaboraban porque nosotros cuando íbamos a hacer verbena, llegábamos a la Olímpica y le tirábamos la tarjeta para que nos dieran la propaganda por emisora. Claro. No se pagaba nada, porque eso era parte del folclore barranquillero al cual ellos les hacía, ¿cómo se llama? Nos hacía publicidad a nosotros y ellos más ganaban sintonía para sintonía, ellos. claro, Exactamente, sí. exactamente. Entonces ellos colaboraban con nosotros. Llegamos hasta un punto de que en el año hacíamos 6, 7 verbenas con los picó ya pisados. Ya están contratados ya. La mitad pagada, porque tuvimos un buen auge que hicimos dinero rápido. Sí, chévere. Yo fui el tesorero. No es que aparte tuvieron esa confianza en mí y teníamos buen dinero que ya no cogíamos cerveza a la consignación, lo comprábamos y la teníamos en una bodega. En una bodega, los cigarrillos igual, todo nos salía al costo ya. Chévere, Ya todo nos salía al costo. Todo bien organizado. Obvio, bien organizado. Entonces, el equipo de fútbol existía. Okay. Y nosotros, todos los miembros éramos del equipo de fútbol. Entonces teníamos partido, por decir, en la Magdalena a las 4 de la tarde, Maquebo comenzaba a las 7. En la Magdalena repartíamos tarjetas, a la gente que estaba por ahí. Estrategia. Estratégicamente. Ahí salíamos a las 5, 6 y media para el trabajo, porque ese era un trabajo. Claro que sí. Nosotros poníamos 2 maquebos en la puerta, 2 maquebos en la cantina y 2 maquebos recogiendo, pendiente a lo mínimo. Nos turnábamos, porque los que estaban recogiendo teníamos derecho de bailar con la noviecita. Eso sí. Los que estaban anclados no se podían mover. Eso. Pero entonces hacíamos rotación. A la puerta los 2 que estábamos aquí, esos llegaron aquí. Esos bailaron con su noviecita, recogiendo botellas, todo bien chévere. Después se cambiaba a la cantina y así se rotaba. Todo el mundo bailaba esa noche. Pero poquito, pero se bailaba con la jeva de uno y todo. ¿No? Qué chévere, terminamos qué chévere toda esa organización y esos amigos, amistades de juventud, ya que eso hace ya 50 años. Eso fue en los 70. Imagínate, ya 50 años, quien dice. Estábamos todos de 17 y 16 y años. eso ha quedado en la memoria de muchos barranquilleros y de muchas personas del sector de La Victoria, en toda la 14. Y no solamente la Victoria, sino Cedillar, que estaba ahí mismo. Bueno, Cedillar. te digo algo. Diagonal a nosotros estaba Dulio Miranda. Claro, con jugador de Junior con con los la escoba. olímpicos, con los olímpicos. No, él sacó, para carnaval le sacó primero la escoba. La escoba. Que había un disquito de los gaiteros San Jacinto. Esta es la escoba. Bueno, él sacó esa verbena y después sacaron los olímpicos. Los olímpicos, claro. Y a la vuelta sí había un grupo, otra verbena que se llamaba, yo te lo dije en inglés, American People. American People. Ajá, Claro, American People. Sacaron también en la Victoria, en una cuchilla que hay ahí, American People sonaba ahí. Pero que Maquebo tuvo un auge por 2 razones, la verdad, para que te miento. Como era un policía, se respetaba un poquitico la murga de que una pelea o cualquier cosa, el policía venía, pum, sacaba al ¿cómo se diría? Al peleonero. Al podrido y todo seguía bien. Bien chévere. Familias completas, papá, mujer
e hijos. E hijos, claro. Me tengo una anécdota que esa sí no se me olvida. Resulta que Maquebo Club va a tocar esta noche, por decir, con el coreano. Una de las tantas veces que el coreano tocó. Llegó Conce, se ubicó el equipo, total, empezaron a tocar. Tipo 8 de la noche se presentó Concepción Hernández el Viejo, Jairo Pava, Lucho Tamiranda, Miguelito Char y el Joe Arroyo. Uy, tremendo. El Joe Arroyo vino con esa gente. Mira, tuvimos que cerrar todo porque esa vaina ni se podía entrar ni se podía salir. Me imagino. Apoteósico esa vaina, nada más con la presencia, porque el Joe vino ¿cómo se llama? Por invitación del Conce, por invitación de las emisoras olímpicas, y le ubicamos una mesa allá al fondo del patio, porque era un patio grandísimo, Dios mío. Joda, pero que va esa vaina, no podíamos controlar a la gente. No, me imagino. Y el Joe apenas estaba en su carrera de inicio, pero ya el Joe venía rompiendo puertas, que eso era una barbaridad. Estaba Tania, creo que era que estaba. Voy a la ciudad, Tania, ¿cómo te llamas? Eso no importa. Ese disco estaba pegado. Entonces llegó el Joe Arroyo ahí, para nosotros fue una sorpresa, porque a nosotros no nos dijeron nada que ellos iban a llegar con el Joe Arroyo. Es tremendo. Ya. Cuando llegó Joe Arroyo a la puerta, porque siempre teníamos esa puerta llena, la gente entrando, y cuando llegó Joe Arroyo que entró, olvídate que eso era la palabra de arroyo, la gente entraba que parecía que ya nosotros, mira, ya no podemos entrar más nada, cierren, aquí no se puede, pues ya no se puede caminar y es peligroso. Claro. Cerramos la entrada. Esa noche fue que quedamos sin cerveza, quedamos sin nada temprano. Tuvimos que ir al Haz de Oro. El Haz de Oro, yo no sé que si tú sabes cuál es el Haz de Oro. Bueno, Nada. El Haz de Oro es un lugar que está en la 47 con 18 en toda la esquina. Al frente había una casa de mujeres malas, que no son tan malas. La Casa Rosada. Ok, la Casa Rosada, está el Haz de Oro, ahí te vendían cerveza al por mayor. Ya. Salimos en un carro a buscar cerveza porque no había nada de cerveza. Por la llegada del Joe Arroyo. Eso fue en uno de los tantos bailes con el coreano, pero sí te podía numerar todos los picos que más o menos se me vengan a la mente. Bueno, ¿cuándo deciden hacer un duelo picotero ahí en Maquebo Club? ¿Cuándo se les prendió la chispa? Vamos a hacer un duelo. Eso sucedió porque ya eso se convirtió en algo común en todas las verbenas. Una moda. Algo como, ahora hay un duelo hoy de el nuevo Sebañicú con el sabor latino. Mejor dicho. Eso es un duelo, a matarse. El que suene más duro hasta que se reviente. El que se reviente perdió y no se le paga. ¿Cuál fue el primer duelo que ustedes hicieron en Maquebo Club? Ese es muy importante. Estaba el rojo. La Cobra. Ajá, estaba el rojo y trajeron un picó de acá que se llamaba Sabor Latino. El rojo y Sabor Latino. Dos equipos muy buenos. Tremendo. Buenísimo. Tremendo el rojo. Ahora en la actualidad creo que todavía existe el rojo número 1 y el rojo número 2, creo yo. Todavía existe. Pero esa época era uno solo, el rojo. Ellos tenían unos discos especiales. Claro que sí. Para la competencia. Para los duelos, sí. Entre ellos había un disco creo que era de Juancho Polo. El sí. Sí. Porque ese disco tenía un bajo. Sí, tenía un brillo, entonces eso nos ayudaba para la obra. Había un disco de Aníbal Velázquez también, Mejor para ti. Esos manes, había que quitarle los cristales a las puertas, a las ventanas, porque se rompían. Eso era algo de locura, pero que estaba en moda. Chévere. Ya en esa época ya no llevábamos picó en carrito ni en taxi, eran camiones con unas ramplas para subirlos por la rampla, y no había ni CD ni nada, así un cajón inmenso de puro acetato. Pura música. Puro acetato, esa vaina pesaba. Bueno, nosotros teníamos la gran costumbre de que al dueño del picó le poníamos un garrafón de aguardiente para los DJ, para los picoteros. Para su gente. Siempre. Único y exclusivo. Por eso que yo digo que nosotros los barranquilleros somos folclore, porque es folclore. No importa que estés trabajando, tú te los entierras, como decimos vulgarmente. Claro. Pero la primera vez que contratamos al Concord, el dueño y DJ, tenía ahí al lado. Tommy Bond, le dijimos para traerles, como hacíamos con todos los picoteros,
una botella. Él dijo, yo cuando estoy trabajando no tomo. No tomo. Así que llévense esa botella para allá. Entonces es una vaina que nosotros podemos coger de ejemplo, ¿verdad? Claro, El trabajo- ese señor era muy disciplinado. Él no quería tomarse sino un vaso con agua, algo por el estilo. Ese era el Tommy Wong del Concord. Del Concord. Dicho de paso, él era el técnico de emisora olímpica. Él era el técnico de la emisora olímpica. Esa fue nuestra primera verbena. Pero de ahí en resto, la verdad que hacíamos eso. Teníamos el partido el domingo. El domingo jugábamos el partido que casi siempre, como era la victoria, nos ponían a las 4. La cancha, eso se llenaba bien chévere. Modestia aparte, era el portero, mi hermano, Carlos, todo el equipo. Casi la mayoría éramos miembros del club. Los 6 pues éramos miembros del club. Bueno, Gene, cuéntanos esos viernes de Maquevos que mucha gente me recuerda, a mi papá, amigos del sector y de otras partes, que esos viernes eran espectaculares, especialmente Pijuán, viernes de Pijuán, donde iban y disfrutaban de los famosos mambotes y de la música brava, la música adulta. Cuéntanos de ese acontecimiento de los Esa viernes. vaina era una cosa que nosotros estábamos, vuelvo y te repito, joven, porque estábamos joven, estamos hablando de 17, 18 años, pero ya llegaban gente adulta con sus parejas, y me recuerdo del Pijuán, algo que también hacíamos, y ahora te doy un poquitico de esa anécdota, los viernes de mambote, con invitación, como siempre te digo, y llegaban señores ya salseros, pero ya tipo 32, 33 Veterano, años, veterano, ya tú sabes, Claro. pero que no eran viejos. Pero en esa época nosotros veíamos a un señor de 30, 34 años, con un respeto, 35 Claro. años, con un respeto igual a la esposa que tuviera 30, 32 años, a la señora, con un respeto Claro que sí. total. Pero esos viernes eran espectaculares, ya era como un tipo de diversión familiar, porque era diversión familiar. Entre otras cosas, en esos viernes de Maquevos nacieron muchos éxitos. Oh, sí. Soltaron mucha música que para la historia han quedado como clásicos picoteros, clásicos de verbena. Exactamente, mira, había una verbena que se llamaba Bambú, de William Joseph, acá William en la... Joseph. Ok, estaba en esa época el Bambú, el disco, Yurumu Calabazo, estaba, bueno, se me escapan de ese tipo de música, A Pleno Sol, que también salió un temazo, este es un poquito más nuevo, A Pleno Sol, pero ya estamos hablando de la época de verbena. Estaba el Bambú, estaba Paul Street en Carnaval, el Carnaval grupo de Polka, Madrid. claro. Fueron temas que todavía en la actualidad son, Claro, son marcaron verbeneros, marcaron una una pauta. cantidad de música que se pasaba por Barranquilla como en la actualidad. Entonces había una peculiaridad, que cuando un picó tenía un disco exclusivo, porque eran exclusivos, cogían el disco, le hacían una etiqueta diferente y se la ponían en el original, Claro. para que nadie se fijara ni de quién es, ni cómo se llama, ni mucho menos. Claro. Entonces, era una forma de taparle la información. entonces el picó que lo tenía, nada más lo podía tener Olímpica Estéreo, y le daba la propaganda éxito del picó que tuviera el disco. Claro. Y entonces eso era mejor dicho, una joya quien tuviese un disco de ese tipo. Bueno, Gene, cuéntanos cuál ha sido la experiencia o cuál es la anécdota que tienes en tu memoria de todos esos bailes que hicieron ustedes en Maquevos Club, de todos esos momentos, de los duelos picoteros que hicieron. ¿Cuál fue de pronto el picó preferido de ustedes, que de pronto era el favorito de la gente ahí en Maquevos Club? Y cualquier anécdota que haya quedado de un viernes de Pijuán o de toda esa temporada que ustedes disfrutaron e hicieron y pusieron a gozar a la gente. Bueno, muchas anécdotas existen. Picó exclusivos no podían haber, por 2 razones. Tú tenías que contratar en esa época el picó en el año entero las veces que tú ibas a... Porque si ibas a poner una verbena en 3 meses y en los 3 meses era que ibas a hablar con el dueño y decir, decir, no, ya estamos contratados. Claro que sí. Entonces tenías que tenerlos ya en el año, los diferentes picó, y ellos también tenían diferentes verbenas después, no te podían repetir a ti en el año, no te repetían. Ya, porque no tenían el tiempo, el espacio.
Esa era una de las cosas. Una de las anécdotas bien lindas, la verdad, porque casi todos lo vivimos, es que de ahí salimos un poco casados. Sí. Sí, casi todos salimos casados, casi toditos. Pero los papás iban a la fiesta con la mamá y las hijas. Entonces, como no llevaban gusto, éramos noviecitos bajo la mesa, como se dice vulgarmente, llegábamos y hacíamos lo siguiente. Tú sacas a mi novia y yo saco la tuya y en la sala nos cruzamos. Entonces, eso existió muchas veces. En la sala nos cruzábamos y bailando, paraba el disco, salía otro disco, pero en el otro disco los papás salieron a bailar. Ya. Tu papá, crúzate. Al otro lado con la novia de él y él con la novia mía. Eso es una de las anécdotas bien emocionantes porque eran emotivas. Chévere, sí. Y había un respeto. Sí, sí. Una de las anécdotas también que había un cuarto especial. Le llamamos el cuarto de los suspiros. Sí, sí, en todos los clubes siempre había, algunos le llamaron el túnel del amor, el otro... Porque ese le llamábamos el cuarto de los el cuarto suspiros, oscuro, sí, sí, sí. porque apagaban las luces y entonces que nada más que se oía que, ay, en plena verbena, en plena verbena. No había nada de sexo ni mucho menos, pero sí, Sí, claro. tú sabes, masaje y esa vaina. Ese fue el cuarto de los suspiros y cuando tú veías las parejitas que iban para allá, esos eran novios, Claro, lógico claro. que eran. O había novios que les gustaba, porque yo no sé por qué carajo les gustaba bailar al pie del picó, vale, que esa vaina no joda. Tú terminabas y todavía pasaban 5 y 6 días y sentías en el oído un zumbido del carajo, un zumbido del carajo. Mira, tuvimos después tuvimos algo muy importante, ya no había nadie en la cantina. Contratamos 2 manes en la cantina. Le decíamos, ahí hay 50 botellas de esto, 50 botellas de esto, 50. Eso sale un total. Tú devuelves el dinero y tú sabes. Claro, un ahí no había inventario, problema, un un inventario. Ya entonces habíamos más en el ámbito de la sala y eso, quedábamos Claro, los 2 porteros, nada más. Esa no se le podía dar a nadie porque es dinero. Claro que Ese sí. no se le podía dar a nadie. Pero tuvimos ya esa garantía de que había un buen fondo. Ok. Estábamos hablando Gene, cuéntame, ¿en qué año dejaron de hacer Maquebos Club? Bueno, ¿Y por qué? Bueno, sí. Hubo en el año 1900, no, ya era el 70, ¿mil qué? Estamos en el 70, en el 70 y... Yo viajé a los Estados Unidos en el año 1975. O sea, Maquebos comienza en los 70 y se acaba. Yo diría que en los 68, porque yo sé que en los 70 estamos como que un poquito avanzados, pero yo te pongo esa fecha para podernos ubicar bien, tú sabes. Ok. Entonces duramos como 70, 71, 72, 73. 73 se acaba Maquebo. En el 73. Más o menos se acabó 73, se acabó Maquebo. Seguimos siendo amigos y todo lo demás, pero hubo un inconforme. Ah, ok. Ya hubo un inconforme que en la puerta no estaban dando el dinero que entraba. Ok. Estaba viendo tumbe, Ok. hablando a los barranquilleros. Entonces yo, que era el que llevaba el dinero, antes de terminar, esa noche nosotros, nadie se podía ir para la casa. Se terminó la fiesta, teníamos que dejar esa casa bien bacana, sin los muebles, lógico, el día siguiente veníamos. Pero teníamos que recogerle todo y contar el dinero. Contar el dinero, este dinero son 300 pesos por decir, es lo que me llevo para la casa, es lo que tengo en mi casa, es lo que yo respondo. Pero hubo el desconforme, no voy a decir quiénes estaban en la puerta ese día, que había mucha gente para el dinero que dieron. Ya, ok. Ya eso se cayó el solito de su propio peso. Si tú ves esto lleno y te va a dar una cantidad bien bajita, yo digo, bueno, yo personalmente doy la bolsa esta, sigo siendo miembro si quieren, pero yo no voy más ahí. Ok. Ya. Ahí comenzamos ya como la discordia, ya se empezó a perder la confianza y el ahínco de vamos a hacer. Se desapareció Maquebo, pero no hubo pelea, no hubo ninguno. No, se acabó todo, pero bacano. Bacanísimo, seguimos siendo el equipo de la victoria y vuelvo y te repito, el equipo de la victoria tenía un personal que mantenía el equipo. Y ven acá y la gente no reclamaba el baile. ¿Qué pasó? Nada. Dejaron a la gente picar. Exactamente. Nosotros teníamos un lema que era trabajar hoy como burros en la verbena, porque no nos divertíamos, ni tomábamos, ni nada.
Ahí sí que a lo mejor te daban un par de frías, pero no era para que te emborrachara. Terminábamos la verbena y mañana en La Pantera o en otro lugar estaba tocando el picó que nos tocó a nosotros. Y allá iban Y allá íbamos a vacilar. Entonces, esa noche, la misma noche, ganancia. Esto es Maquebo. Maquebo paga mañana. Maquebo éramos nosotros. Cogíamos un billete, nos lo llevábamos, el club se iba y nos sentábamos en una mesa, pedíamos lo que nos daba la gana, sin pagar nosotros, sino hoy paga Maquebo. Ese era el lema. Hoy paga Maquebo. Chévere. Hoy paga Maquebo. Eso siempre es bueno. Pero yo pienso que eso que sucedió se podía manejar porque, imagínate, terminaron en el año 73 donde apenas la verbena estaba cogiendo fuerza. O sea, en esa temporada cuando las verbenas estaban saliendo a flote, la gran mayoría, pues. Sí. Mira, yo comencé antes, Maquebo. Nosotros comenzamos con una verbena carnavalera que se llamaba Al Son del Taconazo. Al Son del Taconazo. Ese es un disco que tuvo éxito de Damaso Pérez Prado, y claro, por el ritmo ese sacamos ese. Nosotros teníamos en esa época un personal de mujeres, amigas de nosotros, hermanas de todos, que apenas sonaba el primer disco, ya la verbena estaba casi llena de miembros bailando. O sea, que tú llegabas y decías, no, esa vaina está buena, ya están bailando. El ambiente la gente busca. Entraba. Bueno, Al Sol de Taconazo lo hicimos en Murillo, en la calle Murillo como la 13, algo así, Al Son del Taconazo. Okay. En esa época, en el barrio La Victoria, por ahí la van a encontrar ella, si tienen Facebook, se llama Karina Pastrana, no sé si la habrán visto por aquí. En Facebook, Karina Pastrana fue nuestra candidata del barrio La Victoria. Había otra que se llamaba Yadira Escolar, que Verbo y Gracia, no quisiera sacarlo a relucir, pero fue la novia de mi gran amigo que acaba de morir la semana pasada, Miguel Moreno. Okay. Habían 2 o 3 Yadira quedó finalista porque antes hacía finalización de candidata y después quedaba la reina de los barrios. Karina le tumbaron la corona con una muchacha que se llamaba Macus. Tenían billetes, nosotros no. En esa época las candidatas tenían el apoyo de compañías de trago, Aguardiente Cristal, llegaban a la verbena con un móvil, con un parlante arriba, regalaban cajas de cerveza a la dueña de la fiesta y a la gente que estaba alrededor, botellas de la Panchita, haciéndole la propaganda. Chévere. Ese fue Al Son del Taconazo, que nosotros con mucho ahínco apoyamos esa pelada. Pero de ahí se acabó porque esas eran verbenas de carnavales nada más. Cambio Maquebo era durante todo el cotidianamente, año. No cotidiana, pero sí cada 2 meses se hacía un baile de carnaval. Y era un baile de carnaval que, vuelvo y te repito, que no había peleas ni mucho menos. No, eran otros tiempos donde había tolerancia, había respeto. Hoy en día se ha perdido todo eso, esos valores se han perdido. Todo el mundo le patea todo y nadie quiere que lo toque. Nadie te puede mirar porque me mira. Pero sí tengo una satisfacción de que yo disfruté en mi juventud muy sano, porque la verdad yo he sido siempre parrandero, sí, de amanecer, sí. Pero nunca tuve vicio. Mi vicio fue tomarme unos tragos, que creo que el barranquillero que no se toma unos tragos. Sí, eso es cultura. Pero que hermosísimo. Una época linda. Respetábamos a nuestras amistades, las mujeres. Podíamos bailar con cualquiera de nuestras amigas, que no se pasaba a nadie, de que nada. Y su noviecita, pues, sabía que éramos amigos y ella era amiga de todo esto, como de todos los amigos de todos. Entonces, era un grupo homogéneo, tú sabes, un grupo que hacíamos, Maquebo hacía paseo a Santa Marta, con venta de boletas y todo. Y todo el mundo, 2, 3 buses nos íbamos a Santa Marta. Chévere, todo eso. Es una época demasiado alegre, culturalmente y sano, que es lo más importante. Bueno, Gene, muchas gracias por tu tiempo, por contarnos esas historias muy bonitas. Y yo sé que queda una segunda parte porque tenemos que reunir a ese grupo que conformó a Maquebo Club para hablar de muchas más historias y más anécdotas, porque el tiempo no nos alcanza para contar todo. Oh, no. De todas maneras, yo te agradezco por tu espacio, por darme la oportunidad. Hombre. Y de que todo el mundo sepa que existió un club llamado Maquebo Club que hacía
evento los viernes con el Gran Pijuán, Viernes de Pijuán, donde la gente disfrutó de mucha música adulta, mucha música brava, donde se conocieron los famosos mambotes, el pasito dominicano y muchos éxitos que impuso el Gran Pijuán en Maquebos Club. Una más que se me olvidaba, para carnavales. Para carnavales hacíamos verbena los jueves. Jueves normales. Sí. Todo en esa época en Barranquilla se hacía los jueves. Oh, qué chévere. Precarnaval, jueves de precarnaval. Los carnavales que eran sábado, domingo, lunes y martes de carnaval, nosotros hacíamos sábado y la escoba hacía los lunes. Ya. ¿Y ustedes no hacían los lunes? No. Entonces, los sábados, nosotros. Los lunes, ellos. Y de estos dos que nos sobraban, barrandeábamos carnavales. Ya trabajamos 2 días, entonces nos íbamos a vacilar. Claro. Ya. Pero sí se hacía bien, bien organizado. Nos pusimos de acuerdo con Dulio para que no hubiese ni rivalidad, ni la competencia. Ni se cruzaran ahí. Ni la competencia, que allá está más bacano que acá. No. Chévere. Dejamos ese espacio y caminamos bacanísimo. Súper bien. Así que a la orden, la próxima. Historias picoteras y verbeneras con el bonche picotero. Maquebos Club, años 70, Barrio La Victoria.